Bienvenidos todos a otro capítulo de Ignorancia sí que sé, y este es un capítulo que hace tiempo que me apetecía hacer, este o uno similar, porque hablamos de una ciencia de la que no habíamos hablado en absoluto hasta ahora y que además, al menos a los navegantes principales de este podcast, pues nos queda un poquito más lejos porque no forma parte de nuestra formación formal. Hoy vamos a hablar de biología, que es una ciencia muy importante y que algunos físicos dicen que, bueno, que es aburrida, no sé cuántos. No, en absoluto. La biología no solo es muy interesante, sino que además es súper importante para entender el mundo que nos rodea, y para eso vamos a tener una invitada especial en el programa de hoy. Pero antes de presentarla, voy a presentar a los navegantes habituales, que son, como siempre, Víctor Marco, que es físico, profesor de matemáticas en el IES El Grau de Valencia. Hola, Víctor. Hola, Alberto. Me encanta el corporativismo físico que tenemos. Has dicho, a los físicos no les gusta la biología, como aquí somos... Menos mal que ya vamos a traer a alguien especializado en algo, porque ya somos siempre los mismos hablando de todo. Efectivamente. De Ignorancia sí que sé, no apoya la todología. Y ya con el título del programa nos sentimos que estamos siendo más humildes. Bueno, encantado, Alberto. Un placer volver a estar aquí. Y tenemos también, como siempre, a Javi Vargas, que también es físico y profesor de Física y Química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, yo quiero añadir que ya hemos traído también a otro especialista, a Víctor, cuando hablamos de la pandemia. Efectivamente. Pero fue... O sea que ya poco a poco vamos ampliando. No fue para hablar de su especialidad, pero bueno. Yo también quiero matizar que todo esto de los físicos, a ver si luego la gente se va a pensar que nos vemos como por encima de todos los demás, son bromas que nos hacemos internas. Nuestra invitada... Solo por encima de los ingenieros, ¿no? ¿Era? Nuestra invitada pone caras, así que me parece que la voy a presentar para que pueda establecer sus objeciones. Nuestra invitada tiene un seudónimo que es Nieves González, un seudónimo bastante raro, pero todo el mundo sabe que su nombre verdadero es Nevesu, que es el nombre con el que la conocen en las redes sociales y en todas partes del internet. Ella es bióloga, es profesora interina en el IES Isla de León de San Fernando, en Cádiz, y actualmente allí imparte el ámbito científico en las clases para adultos. Pero otros años pues ha dado clase de cosas más específicas de su campo, concretamente de las asignaturas de biología y geología. Así que tenemos muchas cosas de las que hablar con ella. Hola, Nevesu, muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, estoy encantada de estar aquí rodeada de físicos para demostrar que la biología es mejor. Esto me hace mucha gracia porque es una cosa que me llama mucho la atención, porque es verdad que la broma de los físicos siempre como devaluando el resto de ramas, pero es que biología hace lo mismo. O sea, los biólogos es como Willy de los Simpson. Los biólogos nunca se han llevado bien con los geólogos, ni con los de medioambientales, ni con otros biólogos. Malditos biólogos destrozaron la biología. Pues una cosa así es biología cuando la estás estudiando. He visto ese mismo meme con físicos. Claro, sí. Es que yo creo que en realidad esa es una actitud de la humanidad que deberíamos corregir. De dejar de sentirnos importantes por ser nosotros mismos y empezar a considerar que el resto de gente quizá también es importante, ¿no? Y asumir que en realidad solo las matemáticas son las auténticas que están por encima. Cuando traigamos algún matemática, quedará todo claro. Víctor, no te pongas tan contento, que tú matemático no eres. Tú estás ya aquí lo de sé, prestado. lo sé. Yo no sé ni lo que soy ya. Bueno, hoy hemos venido aquí para hablar un poco de enseñanza de la biología, o al menos empezar a hablar de ello, porque ya asumo que desde luego en un programa pues no vamos a agotar el asunto, ni mucho menos, ¿no? Pero para empezar por algún sitio, pues cuéntanos, Nevesu, ¿a qué edad se empieza a estudiar biología y más o menos cómo se progresa en ese sentido? Porque yo recuerdo que cuando yo estudié en los 80 y 90, pues existía una cosa llamada ciencias naturales, que en realidad era esencialmente biología, con un poquito también de alguna otra cosa. No sé si ahora existe eso o lo llamamos de otra manera, no sé, cuéntanos. Sí, al principio, bueno, incluso las primeras generaciones de la ESO tuvimos la asignatura de ciencias naturales, que en el futuro se desdoblaba en biología y geología y en física y química. Entonces, como en primero y segundo de la ESO tenía ciencias naturales, y ya a partir de tercero ya se te desdoblaba. Pero ahora no, ahora ya en primero de la ESO tienes biología y geología, en segundo de la ESO tienes física y química, y a partir de tercero ya tienes las dos, tienes biología y geología y tienes física y química. Lo que pasa es que ya pillando para las optativas. Yo sé que en tercero, no sé ahora si ya... no sé si ya es optativa o ya no,
en tercero de la ESO, porque, por ejemplo, cuando yo estuve dando las prácticas allá por 2017, hace mucho tiempo, en 2017, en tercero de la ESO, biología era optativa. Pero en los centros donde he estado impartiendo biología, no sé si es que no se puede ser optativa por el cupo de profesores, que esto a veces ocurre con algunas optativas, o porque simplemente ya no es optativa en tercero de la ESO, pero en cuarto sí. Y luego, pues, en bachillerato tienes biología y geología en primero y solamente biología en segundo. Porque la geología ya no importa para selectividad, eso ya es. La geología se agota, es una cosa que deja de tener importancia cuando cumple los 17 años. Javi, ¿querías decir algo? Sí, no sé si será diferente en otras comunidades. Aquí en la Comunidad Valenciana, en tercero es obligatoria, tanto la biología como la física. En cuarto son optativas, pero de modalidad. O sea, si te vas por ciencias, tienes que cogerlas las dos por narices. Y en segundo de bachillerato, ¿no tenéis la opción de dar la asignatura de geología? Porque aquí sí que hay una asignatura de geología, pero luego se la coge muy poquita gente. Pero la opción está. Claro, se supone, a nivel legal, está geología. La cosa es que si los alumnos no la piden y no hay profesores que la impartan, no se da. Entonces hay institutos donde está totalmente extinta, igual que los fósiles. Yo fui de los raros que hizo geología en aquel momento era COU, ¿no? O sea, no era el sistema de ahora, pero hice geología, éramos poquitos en clase, efectivamente, y recuerdo que, nos la dio una bióloga también, efectivamente, porque hay pocos geólogos, parece, en el mundo docente. Pero recuerdo con un poco como de vergüenza que el libro lo había... O sea, el temario lo marcaba un señor en Castellón que tenía como 80 y tantos años y en la introducción nos planteaba cosas de origen del sistema solar que estaban descartadas. O sea, teorías de hace 200 años que están mal, que todo el mundo sabe que están mal. Siempre lo recuerdo como en plan de este señor, ¿por qué nos cuenta esto? Sí, oye, esto daría para otro programa, lo voy dejando por ahí, el tema de todas estas, hablamos de física y química, de si se deberían dar juntas, pero es que estamos viendo que no es un caso aislado. Tenemos biología y geología, pero es que para el futuro traeremos a gente de geografía e historia. ¿No sabéis la movida que hay ahí con los geógrafos dando historia? Que es otro tema, ¿eh? O sea... Bueno, y luego en matemáticas, los que en matemáticas van todos. Cualquiera puede dar matemáticas. Sí, efectivamente yo lo que estoy viendo es que hay como una casuística un poco compleja en el que parece que la biología y la geología son un poco como guadianas que salen, entran, desaparecen, vuelven a aparecer. Y realmente, no sé, a mí me parece una pena, porque creo que una buena formación en biología es cada vez más importante en la sociedad actual. Bueno, que nos lo digan ahora que estamos viviendo una pandemia y resulta que la biología pues está siendo un poco importante en todo esto. Por lo que sea. Exacto. Y precisamente hablando de eso, segunda pregunta que te hago. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que plantea el currículum que la gente debería llevarse de secundaria sobre biología? Porque la biología es súper amplia, ¿no? La biología pues tiene biología molecular, tiene taxonomía, zoología, tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son los conocimientos y si tiene habilidades asociadas. Pues también. En primero de la ESO es como menú degustación. Un poco de todo lo que se va a ver, de todo lo que puede beber de la biología, porque tenemos formación del universo, tenemos muchas cosas de geología, medio ambiente, sobre todo. Yo, por lo que he visto, está mucho más centrado en la parte de medio ambiente y cambio climático. De hecho, aquí es donde aprovecho que son imberbes todavía y les meto muchísima caña con el tema de cambio climático, porque cuanto antes los podamos concienciar mejor, la verdad. Y como al final de curso te dice, oye, ¿sabes que hay seres vivos? ¿Tú sabías esta movida de los seres vivos? Entonces, en los últimos temas te habla de seres vivos y ahí intento, si llego, que llegar es como una meta imposible muchas veces ahí, pero si llego intento meterles un poquito para hablar de biodiversidad y evolución, porque a no ser que cojan en cuarto de la ESO biología, no van a ver evolución en la secundaria, más allá de lo que se pueda hablar en primero. Que de hecho en el currículum no especifica nada, solo te habla de biodiversidad, pero no te dice nada de evolución. Yo siempre intento mencionarlo un poco porque aunque en primero aún están muy chiquitos, aunque no están muy chiquitos en primero, pero ya hay algunos conceptos de evolución que ya pueden ir entendiendo, al menos simplemente para entender cómo es la biodiversidad del planeta y precisamente para cuidarla y ya enlazando con el tema de cambio climático y tal. Víctor. Sí, yo quería matizar, para que no se nos pase esto, que
y hacer escuchar a los oyentes, o sea, hacer reflexionar sobre que lo que acaba de decir Nevesu, alguien puede salir de la ESO, que es Educación Secundaria Obligatoria, con unos conocimientos básicos del mundo actual, sin saber lo que es la evolución. Y ya no nos vamos a meter con el darwinismo más moderno, ¿no? El más actual, sino el clásico. O sea, nos reímos a veces del sistema educativo de Estados Unidos, que según el estado en el que estés puede ser legal o no dar creacionismo, pero de aquí, aunque no defendamos el creacionismo, podemos hacerle salir sin ningún tipo de idea evolutiva. A mí me parece muy grave. No sé qué opina Nevesu de eso. A mí también me parece... yo me he quedado un poco picueto en ese sentido. Yo pensaba que todo el mundo vería algo de teoría de la evolución en secundaria. Que va. Eso se ve en cuarto. En cuarto entra ya en el currículum, pero antes... Es que claro, en segundo de la ESO no hay biología, solo hay física y química. Y tercero de la ESO es un curso orientado al cuerpo humano. O sea, es anatomía pura y dura, fisiología pura y dura, y ahí al final del libro cuentan las malas lenguas que al final del currículo, al final del libro, hay 2 o 3 temas sobre agentes geográficos, o sea, geológicos, de cómo es la erosión y un poco de tectónica por encima, porque tectónica de placas no se ve tampoco hasta cuarto de la ESO, historia de la Tierra hasta cuarto de la ESO no se ve nada. Y tercero de la ESO es la que se dedica al cuerpo humano porque es una edad también pues más sensible, por así decirlo, ya tienen 15, 16 años muchos de ellos, entonces es el momento, para mí un poco tarde, pero bueno, es el momento de hablarles de cómo funciona su cuerpo, cómo cuidar su cuerpo, hablarles de salud, de enfermedad, hablar de vacunas un poquito, aunque tampoco viene en el currículum, pero ya tú aprovechas que el río pasa por el cauce y ya pues metes un poco de, sobre todo estos 2 años que con la pandemia ha venido muy al uso porque ellos mismos te vienen con dudas a clase, entonces tú ya aprovechas y dices, esto está en el currículum, yo estoy dando clase normal, no me estoy saltando nada. Javi, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, yo quería hacer 2 comentarios. Uno de ellos ya lo ha hecho Víctor, porque iba a hacer también la misma observación acerca de la evolución. Yo también pensaba que evolución salían todos de secundaria sabiendo por lo menos unas bases. Y también quería compararlo precisamente con física y química, porque en física y química pasa lo mismo con estática de fluidos. Estática de fluidos es un tema que solo se ve en cuarto de la ESO. Entonces, o lo das o ya no vuelven a tocarlo en toda la secundaria, ni siquiera en bachillerato. Y también quería preguntarle a Nevesu, porque ha comentado que había veces que es difícil conseguir dar todo el temario y eso. ¿Cuántas horas tenéis a la semana en cada curso? Pues en tercero, que es por antonomasia el curso que peor se da, a pesar del volumen de temario que hay, el volumen de currículum que hay, en tercero de la ESO tenemos 2 clases a la semana. Hay algunos sitios donde tienen el privilegio de tener 3 clases a la semana y aquí en Andalucía hay un montón de iniciativas para que nos pongan esa tercera hora de biología en tercero, porque el resto en primero creo que son 3 o 4 horas, son las mismas que las que hay de física y química en segundo. Y en cuarto pues las mismas horas que en física y química. La que cambia es eso, la que cambia es en tercero, que tenemos solamente las 2 horitas. Para que os fijéis, sí, he puesto caras que los oyentes no lo habrán visto. Pero bueno, no soy el único. O sea, para que os fijéis, aquí en la Comunidad Valenciana, que ya hemos comentado en algún otro programa, que la física y química es la comunidad o de las comunidades en donde menos horas tenemos, tanto física y química como biología y geología, que tienen las mismas horas, en primero de la ESO tiene biología y geología solo 2 horas, creo recordar. En segundo de la ESO tenemos 2 horas para física y química y en tercero de la ESO tenemos 2 horas para física y química y 2 horas para biología y geología. Entonces, claro, compararlo con las 4 horas que tienen allí en primero y en segundo, con las 3-4 horas, que hace una diferencia tremenda. Sí, luego, claro, precisamente la importancia que damos a estas materias en nuestro sistema educativo tiene que ver con el interés que estas materias despiertan en esas personas cuando se hacen adultas también. O sea, no es solo una cuestión de qué conocimientos queremos que tenga una persona adulta, es también una cuestión de qué mensaje le damos a esas personas acerca de qué es lo importante. Claro, sí, es que estoy pensando yo ahora que, claro, yo aquí me siento afortunado porque yo doy 4 horas a la semana. Y, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es algo que todo el mundo va a ver en la ESO porque es obligatorio. Y sé que es importante porque lo es, pero pienso, ¿hasta qué punto le estamos dando más importancia que al darwinismo, por ejemplo? Claro.
Efectivamente. O sea, una persona sabe lo que es el teorema de Pitágoras, bien, pero no sabe de dónde venimos. O sea, es que es grave, ¿eh? Sí. Es porque la matemática se considera instrumental, que yo lo entiendo, sé lo que significa y lo comparto, pero es que también es instrumental la biología. Es que deberían ser instrumentales más. No solo en Valencia es castellano, valenciano y matemáticas. Claro, un lenguaje y la matemática, que es el lenguaje en el que nosotros explicitamos nuestros razonamientos mentales, los considero instrumentales, pero luego hay que aplicarlos a algo. Eso también debería ser... El objeto del instrumento debería ser igual de importante que el instrumento. Parece que le estamos dando más importancia a la herramienta que a la disciplina, ¿no? El martillo es más importante que el cuadro que voy a colgar. Sí, efectivamente. Yo, de hecho, es que hay como ciertas cosas en el ámbito científico que, en mi opinión, no pueden ser optativas. Y son como los grandes motores de cada ciencia. O sea, es como decir, no has hablado del movimiento en física. ¿Cómo no vas a hablar del movimiento en física? Si en física todo tiene que ver con el movimiento. Pues no has hablado de la evolución en biología. Estamos locos. O sea, sí. Cual. Es que es tal cual. Eso es un debate importante, ¿eh? La optatividad en la ESO. A lo mejor acabas de dar en un punto que quizá habría que plantearse si tan jóvenes que haya optatividad es positivo. Quizá no están maduros como para decidir, no, yo no quiero saber ya nada de biología. Bueno, a lo mejor el sistema debería obligarte a que sí que lo supieras. Claro, es que cuarto de la ESO, al seguir siendo obligatorio... En meter optativas, yo sé que hay muchos alumnos que utilizan las optativas para quitarse las matemáticas. Pero... Lo sé. El secreto a voces. Pero es eso, quitarte biología en cuarto. De hecho, el temario de cuarto es el más bonito de todos. Es precioso porque tienes genética mendeliana, genética molecular, evolución, hablas de la historia de la Tierra. O sea, es que es... amor a primera vista de ese temario. De hecho, yo siempre que puedo elijo dar cuarto de la ESO, peleándome con quien me tenga que pelear. Siempre cojo grupos de primero que no los quiere nadie y los de cuarto. Ajá. O sea, para hacer un poco de balance, ¿no? Haces una negociación. Claro, para que no digan, tía, es que solo te cogen los cursos bonitos. Yo no, también me meto en el barro, no te preocupes, si me lo paso súper bien con los de primero, que ya os contaré ahora más tarde, pero me paso súper guay. Y luego, ¿cómo enlaza eso con los contenidos que hay en bachillerato? ¿En bachillerato cómo se amplía todo eso? Pues en primero de bachillerato tenemos otra vez evolución, un poquito ya más, ya metiendo teorías más modernas, hablando de equilibrio puntuado o la saltación, hablando un poco de eso, de cómo se generan grandes taxones y tal. Y hay mucha fisiología, hay muchísima fisiología vamos a hablar de tejidos, tanto vegetales como animales. Hay mucha carga vegetal en primero de bachillerato, cosa que, aunque no me guste mucho la biología, o sea, la botánica, que diga, perdón, aunque no me guste mucho la botánica, sí que es cierto que es un temario bonito. Entonces, claro... hay muchísima carga, luego las funciones vitales, lo que es aprender qué es un ser vivo en sí mismo, cuáles son las funciones, tal, taxonomía, por fin puedes ver qué es un equinodermo, qué es un artrópodo, qué es un nidario, que eso, olvídate de ver eso en la ESO. Te puedes olvidar tranquilamente. De taxonomía tú la mencionas como eje vertebrador de la biodiversidad, la explicas un poco, pero olvídate de intentar hablar de nidarios y de artrópodos y de invertebrados, o sea, a lo justo. Fíjate, a mí justo antes de eso, cuando era pequeño, y me sabe un poco mal estar hablando de mí mismo porque este podcast no va sobre mí, pero como ejemplo, yo a los 12 años me flipaba la taxonomía. Y de hecho me pillé de la biblioteca un libro porque yo quería saber, pero ¿qué tipos de animales hay? ¿Y cómo se relacionan entre sí exactamente? O sea, ¿una araña es un insecto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, a mí me flipaba todo eso y me pillé un libro bastante gordo y me leí una cantidad porque quería saber esas cosas. Y no me lo enseñaban, efectivamente, en el colegio. Nosotros tenemos eso en primer bachillerato. Lo bueno que tiene es que tenemos mucha anatomía comparada cuando hablamos de las funciones de los seres vivos. Por ejemplo, cuando hablas de nutrición, puedes hablar de cómo en los diferentes taxones se lleva a cabo la nutrición. Pues hacer una anatomía comparada de los varios sistemas y aparatos muy rápido y muy por encima y sin meterte en demasiados detalles, pero por lo menos ya pueden ver estructuras, pues las glándulas verdes de los crustáceos para poder explicarles el asco que da que estén chupándole la cabeza a la gamba. O sea, son ese tipo de cosas. Porque la glándula verde de los crustáceos
es parte de la excreción, de la digestión. O sea, es que no es que hagan pis por las antenas, pero mucha cosa chunga sale de las antenas de los crustáceos. Lo tienen justo en la base de la antena. Entonces, claro, yo cuando veo a gente ahí chuperreteando, pues digo, bueno, chiquis, que sepáis que por lo menos que sepáis lo que estáis comiendo, ¿sabes? Que es como cuando os vais a comer un nugget, que sepáis que os estáis comiendo, por lo menos para que vais con conocimiento de causa. Víctor. Sí, oye, yo quiero hacerte una pregunta, que supongo que es un tema a tratar también en los departamentos. Porque yo, por ejemplo, cuando doy matemáticas intento que sea todo lo aplicado posible, traigo cosas para medir y tal, pero como bióloga y profesora de biología, ¿hasta qué punto equilibráis todo lo que estás explicando de clasificación, de que sepan cosas? ¿Cómo lo equilibras para que ellos lo toquen y lo vean? Me refiero con excursiones, con prácticas, porque al final estamos hablando de hablar de las cosas vivas del mundo, y darlas en un aula me parece que es una asignatura que perdería mucho, ¿no? Se hace complicado, sobre todo, bueno, en la situación en la que estamos. Yo llevo 2 cursos sin hacer ni una sola excursión, cuando yo soy la primera, que me encanta pillarme las botas y salir al campo, aunque la mitad de las plantas ni sé cuáles son, pero como sé algunas características de ellas, pues salgo adelante. Pero... Claro, como no te gusta la botánica... No, ha dicho la biología. Yo creo que en el fondo es física. ¿Y qué lleva para ingeniera? Así me luce el pelo. Pero sí, es cierto que tú intentas llevártelos al laboratorio. Este año el laboratorio está cerradísimo. Imaginaos dar la asignatura de anatomía aplicada, que la tengo que dar este año, es una optativa, sin poder irla al laboratorio. A abrir un corazón, a hacer disecciones, que es la gracia que tiene esa asignatura, es poder hacer disecciones allí. No solamente algunos que se le pueda dar a los alumnos para que hagan ellos mismos sus propias disecciones, sino hacer disecciones, es que no sé cómo se llama, como experimentaciones, o sea, de hacerlas yo alrededor de los alumnos y irles enseñando, pues mirad, pues aquí tenemos esta cosa, tenemos esta tal. Como demostración, digamos. Sí, como una demostración, porque hay veces que hay algunos órganos que son complicados de abrir bien. Por ejemplo, el corazón, si no haces bien la sección, te va a costar mucho ver las cámaras. Entonces son cosas así. Quiero tranquilizar a la gente que nos esté oyendo. Son cosas que se piden en la carnicería de casquería, que no hacemos ninguna cosa extraña. Yo voy al carnicero y digo, oiga, pulmones. Dice, pues mira, como me tienen que traer no sé cuántos lomos de cerdo, le digo que me traigan los pulmones también, que esto normalmente se echa para comida de animales y tal, y te lo traigo. Y hacemos unas prácticas divertidísimas de inflar pulmones con una boquilla. Yo tengo que decir que soy un gran fan de los corazones para comer. A mí me gustan mucho. No es una carne muy fina, pero creo que bien cocinada está muy rica. Es que la casquería, poca broma con la casquería. Efectivamente. Bueno, a ver, te quería hacer una pregunta porque lo que estamos hablando todo este rato es de contenidos de biología. Y muy a menudo en la docencia moderna pues se hace énfasis en que no solo es contenido, sino que también llevan habilidades o llevan actitudes asociadas. ¿En biología eso también existe? Se intenta en la medida de lo posible. Por ejemplo, cuando estamos dando la parte que de taxonomía, una cosa que les enseño es a manejar una guía de campo. A manejar una clave dicotómica, porque para darles un poco intentar darles la mayor autonomía posible para desenvolverse. Por ejemplo, en tercero de la ESO, como estamos dando el cuerpo humano, yo me traigo los análisis del médico y nos ponemos punto por punto a entender qué es lo que pone en mi análisis de sangre. Hay algunos que se traen los suyos propios y intentan trabajar con sus propios análisis y entender sus propios análisis. Es un poco como se hace en tecnología de llevarte la factura de la luz y empezar a sacar qué significa cada uno de los numeritos de la factura de la luz. Pues intentamos un poco eso, aplicarlo a su entorno más cercano, pero también intentar un entorno más lejano, porque al final es lo que les digo siempre, la vida no sabe dónde te va a llevar. Entonces, saber entender una guía de campo y una clave dicotómica, igual no te vale para irte al campo, pero te puede valer para otra cosa que lleva la misma mecánica. Entonces intento que sea un poco así. Estoy muy de acuerdo y me parece además súper interesante porque, por ejemplo, una guía... Explícanos lo que es una guía dicotómica, que estoy seguro de que muchos oyentes que no sean biólogos, pues a lo mejor no lo saben. Pues bueno, una guía dicotómica no es más que una serie de frases descriptivas en las que se suelen ir de 2 en 2 o de 4 en 4.
Entonces, te preguntan por un aspecto, por ejemplo, de una planta. Las más famosas suelen ser las guías de campo de plantas, pues como no se mueven, son más fáciles de investigar. Son esas cosas que tienen las plantas. Cuidado, no hagas ruido, que se escapa. Claro. Entonces, por ejemplo, en la primera dice, el tallo mide entre 5 y 10 centímetros, o entre 10 y 15. Entonces, mides el tallo y según la frase, te mandará a irte a otro punto. El siguiente punto vuelve a tener otra dicotomía, por eso se llama clave dicotómica. Pero hay veces que tienen más de dos, pero bueno, las más sencillas suelen tener de 2 en 2. Entonces van a punto por punto hasta que ya todas las características te llevan a una especie concreta o a un grupo concreto. Entonces puedes más o menos identificar, no a lo mejor la especie, porque hay algunas especies que son muy complicadas, pero por lo menos la familia. Que quieras tú que no, ya te da bastante información sobre qué propiedades puede tener esa planta. Y con los animales igual. Las de pájaros son las más bonitas y las más complicadas porque no hay cosa que se mueva más que un pájaro, pero bueno, hay gente que se convierte en una experta en seguir guías de campo para identificar aves. Perdona, Javi, habla tú. Sí. Digo que como curiosidad, hace ya un par de años vi, creo que había sido algún instituto asociado al IFIC, que había sacado una app para móvil en donde hacían algo parecido para identificar árboles. Para que cuando salieses al campo a pasear y eso, fijándote en la forma de las hojas, el tipo de tronco y tal, que supieras a qué especie correspondía. Lo que pasa es que no recuerdo ni el nombre de la app ni qué instituto era el que lo había desarrollado exactamente. La app se llama Arbol App, si no recuerdo mal. Tampoco era muy difícil de recordar, pero bueno. No, porque yo también me la bajé, me pareció muy interesante. Luego resulta que no hice excursiones teniéndola a mano y nunca la usé, pero me pareció muy interesante. Yo soy más de libro, he de decir, que de app, porque en medio del campo no sueles tener mucho internet. Eso también es verdad. Entonces, en ese sentido, soy más fan de la guía de papel, que aunque no vaya a darte tanta precisión, por lo menos no te va a dejar tirado, a no ser que sea de noche, sin luz, o se te caiga el agua. Víctor, ¿querías decir alguna cosa? Sí, no, que viendo lo de la guía dicotómica, veo bien una aplicación muy interesante de diagramas de árbol que se trabajan en probabilidad para que ellos vayan construyendo. Es que al final, si rascas, puedes relacionar tanto todas las asignaturas. Solo falta sentarse a hablar con un compañero de otro departamento como Nevesu y decir, oye, ¿tú qué haces? Oye, pues mira, esto yo lo puedo aplicar. Esto es mensaje a los docentes que nos oigan, que vayan a otros departamentos, que hay vida más allá del nuestro. Que llamen a la puerta. Molestad al despacho de al lado, que seguro que tiene algo interesante. Yo te quiero, antes de pasar a hablar precisamente de esto que ha dicho Víctor, que es de las interacciones con otros departamentos, que me parece muy guay, te quiero preguntar un poco por los lugares comunes que se dicen cuando uno piensa en biología. Por ejemplo, hay mucha gente que dice la biología es de empollar. Tú solo has de aprenderte cosas y luego vomitarlas en un examen. Por favor, Nevesu, convéncenos de que esto no es así y que los biólogos no sois robots ni bases de datos. Bien, lo bonito que tiene la biología es que tanto si tienes una memoria declarativa prodigiosa como si no, la puedes aprobar. Esto quiere decir que si tú te empollas el libro entero de memoria de pe a pa, probablemente apruebes el examen. No tendrás ni idea de biología, pero aprobarás el examen. Ya depende de tus objetivos en la secundaria y en tu vida en general. Pero si eres como yo, que tienes la retentiva de un pez con Alzheimer, pues simplemente teniendo un poco de base de vocabulario puedes sacar muchísimo. Por ejemplo, yo no tengo que saber qué es la fotosíntesis porque yo sé qué significa la palabra foto y la palabra síntesis. Entonces, las dos juntas muy probablemente significará que gracias a la luz voy a poder formar una nueva cosa. Y ya pues con eso pues ya más o menos pues voy picando. Lo bueno que tiene la biología es que mama mucho del latín y del griego. Entonces, teniendo un poco, que eso lo digo mucho, si coges biología en cuarto, no puedes coger latín. Y ya me dirás tú, la mitad de vocabulario de biología, si no tienes ni idea de latín, ¿para qué la quieres? Entonces, bueno, eso es otro melón aparte sobre por qué no hay una asignatura de latín para científicos, que nos vendría muy bien, sobre todo, no sé en el resto de disciplinas, pero en biología vendría de gusto, vaya. Oye, ¿y cómo reaccionan los alumnos cuando les dices esas cosas? O sea, los alumnos te dicen, venga, profe, deja de hablarnos de palabras de idiomas muertos, o realmente les interesa y ven la utilidad. Pues esto, como en la viña del señor, hay de todo. Hay algunos que te miran con encefalograma plano y dicen, señor, ¿qué está usted diciendo? Acuéstese ya. Y luego hay otros que dicen, que se te quedan y dicen, ¿es verdad? Entonces, fotografía, digo, claro, es plasmar en un papel una de esto de luz. Y dice,
madre mía. Entonces, claro, como es que se les abre un mundo de posibilidades sabiendo lo que significa foto. Por ejemplo, empiezan ya a hilar los prefijos con otras palabras. Digo, claro, es que lo bueno que tiene nuestro idioma es que, como viene de otros anteriores, pues nos sirve los prefijos para ir hilando y cosas así. Y luego hay mucha estadística en biología. O sea, no sé qué ser humano puede empollarse la estadística para hacer un análisis estadístico empollando, pero yo no conozco mucho, la verdad. Pues mira, ya que estás hablando de eso, vamos a hablar de eso. A ver, ¿de qué manera puede uno hacer cosas transversales entre biología y otros departamentos, ¿no? Por ejemplo, con biología y matemáticas, que ya lo hemos dicho alguna vez. ¿Eso es algo que se suele hacer, que se podría hacer pero que nunca se hace porque la gente no habla? O sea, ¿cómo está el tema? Pues bueno, la comunicación entre departamentos, a no ser que sea un centro pequeño, no suele darse. Y si se da en centros pequeños es porque el departamento es conjunto con matemáticas y física y química y es el departamento de ciencias. Entonces, pues te los encuentras. Normalmente matemáticas sí que suele tener un departamento aparte, pero al menos puedes tener algún tipo de conversación con los profes de física y química y a partir de tercero intentar trabajar cosas en común. Porque claro, no puedes explicar la difusión de los gases en el pulmón si no saben qué significa difusión ni gases. Entonces, es complicado. Entonces, intento, siempre les pregunto, digo, oye, ¿en segundo llegaron van a ver esta vaina? ¿Cuándo la vas a dar? Porque tengo que explicar lo de los pulmones y lo de los alveolos y los capilares y tal, y si no saben estos conceptos, yo no se los quiero explicar, no porque a mí no me da la gana, sino porque si una persona de física y química tendrá mucha mejor formación que yo para explicarles eso de una forma que lo puedan entender mejor, porque yo lo puedo explicar a mi manera, como he hecho con muchas cosas, como por ejemplo enseñarles a hacer reglas de 3 en primero de la ESO, que me pasó un año, que yo no sabía en qué momento se daban las reglas de 3 y me metí yo a hacer cambios de unidades la primera semana de clase. Porque estoy loca, entonces, claro, me puse a hacer eso. Y claro, les pregunté, digo, ¿pero no sabes hacer reglas? Dicen, no, maestra, ¿yo qué voy a saber? Digo, voy a hablar con otro profesor de matemáticas. Y fui a hablar con él y dice, no, es que eso hasta el segundo trimestre no lo dan. Y digo, ¿y yo por qué lo tengo en el primer tema? Si no lo dan hasta el segundo trimestre. Bueno, Nevesu, eso es, en teoría se ven en primaria también, ¿eh? Ya, eso es lo que les dije yo. Digo, chiquis, la amnesia del verano a mí no me vale, ¿eh? De hecho, bueno, voy a matizar porque habrá muchos docentes defensores de la didáctica de la matemática que la regla de 3, yo entre ellos, me parece mal porque no estás aprendiendo nada, estás mecanizando un proceso, luego pasan los años y era este por este entre este, o eso era la inversa. Proporcionalidad, al menos en la Comunidad Valenciana, y creo que en toda España, porque el currículum es prácticamente el mismo, se da en segundo de la ESO. Ni siquiera en primero. Lo que pasa es que todo el mundo la suele meter en primero, por si acaso, porque el gap entre primaria y segundo de la ESO son 2 años ya, que pues eso, que se pierde demasiado y se fuerza. Tú lo puedes justificar en tu programación didáctica de que la vas a ver en primero por tal, pero no se debería dar, Nevesu. O sea que es normal que te encuentres con ese problema. De hecho, ese hueco del que hablas nos lo encontramos nosotros en tercero de la ESO. En primero de la ESO se ve la célula y en tercero de la ESO tú empiezas con los niveles de organización porque tienes que hablar de tejidos y de órganos. Entonces pues tienes que poner un poco en el mapa dónde estamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú llegas a tercero de la ESO y se han juntado 2 amnesias de verano. Eso es muchísimo. Eso es tantísima amnesia de verano que no saben qué es una célula, no entienden dónde está el núcleo, no tienen ningún tipo de idea de lo que es la anatomía de una célula. Entonces dices, pero si esto lo visteis en primero, y claro, te miran con cara de, sí, ya, ¿y qué? Como, pues chiquis, no puedo perder yo 3 semanas de clase con algo que si vosotros cogéis el libro, lo miráis por encima, os tendréis que acordar. Pero es lo de siempre. Estamos en un punto en el que, al menos en mi experiencia, la mayoría de alumnos estudia para probar y lo que es aprender otro día ya sí eso. Qué pena, ¿no? Porque, o sea, yo tampoco digo que los departamentos tengan que estar todo el día hablando unos con otros e interaccionando, porque también sería agotador y a lo mejor no les permitiría terminar. Pero de vez en cuando encontrarte que llegas a la clase de mates y te hablan de biología y estás aprendiendo un poco las 2 cosas a la vez, no me digas que no sería bonito, ¿no? Te daría la sensación de que estás aprendiendo sobre el mundo y no sobre esta asignatura estanca
que tengo que estudiar y luego vomitar y olvidarme de ella, ¿no? De hecho, yo lo suelo hacer mucho porque yo no sé por qué siempre termino haciendo mejores micas con el departamento de inglés. Es una cosa que me está pasando de unos años para acá, que con el departamento de inglés los profesores suelen tener más feeling porque suelen ser más frikis generalmente, entonces siempre termino hablando más con ellos. Y me vino muy bien, porque el hecho de que hiciéramos buenas migas con el departamento de inglés me vino genial con cuarto de la ESO, porque uno de los textos que tuvieron que traducir fue un artículo científico. Oh. Entonces, claro, me aproveché vilmente de mi posición como profesora de biología para decirles, chicos, en vez de hacerle el típico texto que viene en el libro, te traigo yo un texto sencillo de un artículo científico sencillito de cosas que hayamos visto nosotros, o te traigo un fragmento del origen de las especies de Darwin y lo traducís en clase, y por lo menos lo hago también con el departamento de lengua castellana. Lo hago también, digo, chiquis, ya que vais a ver el texto argumentativo, el texto periodístico, el texto jurídico, ¿por qué no veis un artículo científico en castellano y veis las partes que tiene y cómo se estructura? Es que no cae en selectividad. Ya bueno, pero igual más o menos tener un poco de idea de cómo se estructura un artículo, pues a lo mejor a mis niños que van a estudiar el año que viene en una carrera científica, pues no le viene mal, más allá de selectividad. Entonces, yo siempre, con plástica también lo he hecho muchísimo, para hacer maquetas. La maqueta de la célula, pues mira, voy a hablar con los de plástica, a ver en qué momento pueden hacer algo parecido y aunar los dos proyectos. Víctor, yo creo que tú tenías experiencia en hacer un proyecto en clase de mates relacionado también con biología, ¿verdad? Sí, yo descubrí un año en unas conferencias que hacían para profesores, no sé si las siguen haciendo, se llama Scientix, era en Madrid, y ahí conocí a Sáenz de Cabezón, que habló de El juego de la vida de Conway. No sé si lo conocéis. Vale. Y yo sí lo conozco, pero cuenta lo que es. Vale, y no se llama El juego de la vida por nada. Es un autómata celular en el que se dice que es un juego para 0 jugadores, porque tú das unas condiciones iniciales y lo dejas evolucionar. Tengo aquí abierto las normas porque no me las sabía de memoria y os las voy a leer. El juego consiste en una rejilla cuadriculada donde cada cuadrícula representa, digamos, una posible célula, que si está encendida está viva y si está apagada está muerta. Y te da una serie de normas que tú vas aplicando en cada paso de tiempo. Tú defines el paso de tiempo como un segundo, un mes, un año, lo que quieras. Y te dice, una célula muerta, es decir, apagada, que tiene exactamente 3 células vecinas vivas, nace en el siguiente turno. Es decir, como si el resto la criara. Luego, la siguiente norma es que una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas seguirá viva en el siguiente caso. En el siguiente turno, perdón. En caso contrario, muere, que se dice que es o por soledad o por superpoblación. Pues estas dos normas tan sencillas, cuando tú das una configuración inicial en esa cuadrícula, tú te pintas como un ser vivo, una serie de puntitos que puede ser como una población inicial de bacterias o lo que quieras. Y le das a evolucionar, o lo haces tú a mano siguiendo las normas, o te bajas de internet un programita que ya está hecho. Lo estoy leyendo, por ejemplo, ahora de Wikipedia. Invito a los oyentes que entren y tiene ya Wikipedia el autómata generado. Le das a reproducir y empieza a moverse. Y empieza a reproducir situaciones de poblaciones biológicas. Porque esas dos normas están elegidas de forma que tengan sentido con el crecimiento de algo vivo. Entonces, yo pensando en esto dije, ¿esto lo puedo colar en algún curso? Y entonces me di cuenta que el autómata este de Conway son sucesiones. Solo que no son sucesiones numéricas, son geométricas. Es un dibujo inicial que va cambiando con el tiempo. Así que desde ese momento yo redefiní mi definición de sucesión y en vez de hacer una definición en términos numéricos, hablé de objetos que van cambiando en función del tiempo y hice una práctica de estas. Luego, si hay una aplicación para el móvil que buscas Juego de la Vida y te lo descargas, porque creo que además es única la que hay, luego una vez has trabajado estas normas, te permite cambiar y tú poner otras. Y entonces me planteé jugar con los alumnos para ver si jugando y cambiando normas podían aplicarla a otros tipos de situaciones. Por ejemplo, el movimiento de una bandada de pájaros. Pueden ser puntos que se van representando, a ver si pueden ellos ir jugando con la normativa inicial para que el modelo de lo que se va moviendo pueda reproducir otras situaciones. Les encantó y lo puse en el examen, ¿eh? Yo les di un dibujito inicial, dije, sácame
cómo evoluciona en 3 tiempos después. O sea que se pueden hacer un montón de cosas. Y bueno, como esto, miles de otras opciones. Y solo hablar con Nevesuo ya me está dando nuevas ideas. Voy a marear al profesor de biología de mi instituto. Cajón, sí, moléstalo, que está deseando que lo molestes. Pues de verdad, que busque la gente lo del juego de la vida es una pasada. Es muy interesante y te puede dar un montón de ideas para trabajar en el aula. Ya que estamos hablando de esto, te voy a hacer una pregunta un poco relacionada, que es ¿qué tipo de metodologías has usado tú para enseñar biología? Porque la metodología que yo tengo en mente, o al menos la que utilizaron conmigo, era la de el profesor entra en clase, dice un montón de cosas y tú tomas apuntes o subrayas el libro o algo por el estilo, pero entiendo que debe de haber otras. Sí, bueno, la que es muchas veces la parte de más peso teórico, por así decirlo, porque claro, hay veces que tú tienes que hacer una introducción teórica, más que nada para que ellos entiendan por dónde va a ir un poco la movida. Entonces, ahí sí que suelo hacer un poco clase magistral, no entendida clase magistral como en la universidad, de señor que llega, suelta su rollo y se va, sino clase magistral entendida como se entiende en la secundaria, que es un diálogo con el alumno, mientras que tú estás contando la teoría, les vas haciendo preguntas, es un poco activo, intentar que no se te vayan durmiendo a lo largo de la clase, porque hay veces que es cierto que, por ejemplo, si tengo que explicar, yo qué sé, el ciclo biogeoquímico del carbono, pues hay algunas partes que digo, bueno, se lo tengo que contar, por lo menos. Entonces, pues les voy haciendo preguntas, lo voy convirtiendo en una especie de monólogo interactivo donde intento que ellos también sean lo máximo partícipes posible, que den su opinión, que intenten averiguar qué va a pasar después, que intenten, con las bases que yo les estoy dando, intentar ver el siguiente paso, porque una cosa buena que tiene la biología es que es bastante lógica dentro de lo que cabe. Entonces, y cuando no es lógica, es muy bonito preguntarles, porque ellos están segurísimos de que va a pasar algo y te dice, pues no. Entonces se les queda así corto y dice, pues ahora voy a aprender. Pero sí que es cierto que siempre que puedo y siempre que las condiciones lo permiten, intento el trabajo en equipo, que no en grupo. Trabajo en equipo, son cosas diferentes. Trabajo en grupo, todos tienen el mismo rol dentro del grupo. Trabajo en equipo, cada uno va a tener un rol diferente y los roles, a medida que vayan pasando, se irán intercambiando para que todos puedan hacer un poco de cada rol. Eso me gusta hacerlo muchísimo en primero y en cuarto de la ESO sobre todo, porque los puedo convertir en equipos de investigación. Donde cada uno, pues uno va a ser el que rellene el informe, otro va a ser el que se va a encargar de buscar la información, el otro de clasificarla, el otro de hacer las partes más visuales, que siempre, en todos los grupos siempre hay uno que dice, maestra, yo dibujo muy bien. Digo, bueno, pues tú te encargas el primero de los diseños, ya te iremos cambiando. Entonces, intentas aprovechar un poco las fortalezas, sobre todo de confianza de cada alumno, al menos en los primeros trabajos. Ya luego los vas cambiando, porque es lo que dices, te tienes que enfrentar también a otros trabajos que no es el que a ti más te gusta, porque cuando salgas fuera no siempre vas a tener el trabajo que más te guste. Entonces, pues no es que tengas que estar fastidiado, pero por lo menos que lo pruebes, porque a lo mejor lo pruebas y te gusta y tú estabas obcecado en que no y al final sí, ¿no? Y en trabajos individuales yo me cavé una tumba enorme, gigante, del tamaño piscina olímpica, porque lo que suelo hacer es mandarles trabajos individuales, pero individuales, de verdad. No todos me hacen un trabajo de Saturno. Cada uno me va a hacer un trabajo diferente de una temática concreta. Con libertad. Lo cual para ti es un currazo a la hora de corregir. Espera, claro. Que viene el plot twist. Con libertad de formato. Ahí va. Esto lo hago en muy pocas ocasiones, pero sí que es cierto que al menos una vez por trimestre me gusta darles este choque de libertad, porque hay una cosa que se dice mucho del adolescente y es que carece de creatividad. Y no es que carezca de creatividad, es que nosotros estamos acostumbrados a mandarle los trabajos de sota, caballo, rey. Y este es el formato que tiene que tener, porque este es el formato que tendrá en la universidad. Mira, para la universidad ya le mandaré esos trabajos en bachillerato, que normalmente el origen que van a tener es para ir a la universidad. Pero en la ESO van a tener multitud de salidas y hay multitud de trabajos diferentes con multitud de formatos diferentes. Entonces, por ejemplo, el año pasado que estuve en Dos Hermanas, teníamos que hacer, llegamos al tema del universo. Y yo dije, bueno, a ver, saberse los planetas está muy bien, pero ¿qué tal si le metemos un poco de rock and roll a esto?
Y lo que hice fue, cada alumno les di unos parámetros mínimos que tenían que buscar información de ese planeta. En plan, con esto tenéis un 5, buscando estos datos. A partir de ahí, fantasía que busquéis vosotros, que datos que os interesen, la parte de la historia del descubrimiento, lo que más les di algunos parámetros para que tampoco fueran los pobres corriendo por medio del campo, entrando en pánico, pero bueno, más o menos. Y cada uno tenía un planeta diferente. Todos del sistema solar, menos uno. Siempre vale. El típico que viene el repetidor, el chulito y tal. Digo, tú vas a hacer Plutón. Entonces, además... No, hombre, Plutón es del sistema solar. Lo que pasa es que es planeta con apellido. Claro, claro. Enano, ¿no? Pero es lo típico. Como siempre te viene el típico repetidor de maestra, ¿y Plutón qué? Digo, chico, que desde 2006 no es planeta, pero bueno, para ti. Entonces, para que se calle la boca se lo mando. Y fíjate, el de Plutón igual tiene más cosas que decir que el de Neptuno, porque al menos a Plutón ha ido una nave en los últimos 40 años. Exacto. Entonces les di libertad de formato. Y fue la mejor decisión y la peor decisión que tomé en mi vida. La peor porque los tenía que calificar. Y claro, había que hacerme unas rúbricas, que bueno, las rúbricas es que era para echarse a llorar con ellas. Pero bueno, fue súper bonito porque no hubo 2 alumnos que hicieran lo mismo. Impresionante. Hubo un chico que hizo un monólogo científico con diapositivas. Wow. Porque era un chico que sí que él ya estaba un poco ya metido en el tema de divulgación y tal, porque era primero de la ESO, pero de altas capacidades. Y digamos que ya tenía una serie de picazón. Ya tenía picazón por algunas cosillas. Le había hablado ya de FameLab al principio de curso. Entonces le gustó la idea y quiso hacer un monólogo. Se hizo una maqueta, creo que le tocó Neptuno precisamente. Hizo una maqueta abierta de Neptuno para poder enseñar las capas del planeta y tal, y se marcó un monólogo con diapositivas y con la maqueta que nos quedamos pizcuetos allí. Maravilla. He visto perfiles de TikTok de planetas. Stories de Instagram de Júpiter, contando que se había enfadado porque una de las lunas se había enfadado con otra de las lunas. En fin, unas movidas para contarme las lunas que tenía, que yo estaba flipando y digo, menuda, es que de verdad, fantasía pura. Y uno de los que más me gustaron fue una chica que vino, entregó el trabajo tarde, me dice, maestra, es que me he metido en un embrollo del que yo esto te lo saco, te lo voy a entregar tarde y sé que voy a perder nota, porque eso sí que es una cosa que les tengo dicho. Digo, la fecha límite es la fecha límite. Digo, no me importa perder nota, pero yo te quiero entregar este trabajo cuando lo termine. Y yo, vale, me gusta cómo piensas, a tope con ello. Y ese día me trajo una caja llena de bolas de poliespam. Y yo, ajá, ¿qué está pasando? Yo no entendía nada. Claro, llega a las 8 de la mañana con una caja llena de pelota de poliespam. Y digo, ¿qué es esto? Dice, es mi trabajo. Yo, ya, pues es más específica, por favor. Total. Sí que vas a perder nota, sí. Empieza a rebuscar entre las pelotas de poliespam y saca un montón de tarjetas. Había creado un juego de mesa sobre Saturno. Y las pelotas de poliespam eran cada una de las lunas de Saturno. Según acertabas preguntas, ganabas lunas de Saturno. Y cuantas más preguntas, más lunas. El jugador con más lunas era el que más se había podido acercar a Saturno y era el que ganaba el juego. Ahí va. Se había currado la chavala. No sé si le habían ayudado los padres o no, pero aún así me pareció una genialidad. O sea, si se le había ocurrido a ella, chapo, y si se le había ocurrido a los padres, la verdad es que no hay padres tan imaginativos, la verdad. O sea que... No, hombre, ojalá muchos padres fueran así. Así que no le pude poner el 10 porque lo había entregado tarde, pero claro, solamente el derroche de imaginación y la creatividad para poder llegar a ese conocimiento fue como, es que esto me lo voy a guardar como actividad yo para hacerlo más adelante. O sea, que me pareció increíble. Y así, no tuve 2 trabajos iguales. Fue impresionante. Pues me parece súper encomiable que hagas eso, porque eso sí que es de verdad trabajar una habilidad transversal. O sea, les estás animando a ser creativos y luego esa creatividad la usarán para lo que sea. Igual la usan para escribir poemas o para diseñar cosas en ingeniería, yo qué sé, ¿no? Fue muy divertido, fue absolutamente divertido. Una de mis favoritas también fue que cogió una botella de estas grandes de agua, de estas que son de no sé cuántos litros, son las típicas de las máquinas de agua, que son bidones grandes, lo abrió y ella había leído un estudio teorizando sobre cómo sería la atmósfera de qué planeta le tocó. De Marte, creo que sí, que le tocó había leído, se había puesto a leer movida, esto una chica de primero de la ESO, estamos hablando que era un grupo de primero de la ESO. Se había puesto a leer cosas sobre cómo podría ser la superficie de Marte, con la atmósfera, no sé qué, y dentro del bidón
recreó en una maqueta cómo sería Marte. Y yo, es que Marte y miércoles, de verdad, qué fantasía. Yo quedé tan encantada que digo, lo tengo que hacer más años. Lo que pasa es que nos confinaron, pero me lo pasé genial, o sea, fue impresionante. Canciones también hicieron, en fin, había de todo. Te voy a cambiar ahora ligeramente de tercio y voy a volver a una cosa que has dejado caer al principio, con esto de en tercero de la ESO se da mucha anatomía, conocen el cuerpo humano y quizás un poco tarde. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta está ahí. Tú, como profesora de biología y de anatomía en tercero de la ESO, ¿les has de dar educación sexual? ¿Esto sigue siendo un problema en la sociedad del siglo XXI o ya somos gente normal? No, sigue siendo un problema. Además, que yo además, que claro, yo cuando hablo en clase, yo no hablo, para hablar, por ejemplo, del ciclo hormonal, yo no hablo de hombres y mujeres. Yo hablo de personas con pene y personas con vagina. Entonces, eso ya, la primera, hay algunos que ya eso les hace como cortocircuito, y cuando se lo cuentan a los padres, pues a los padres me pasó el mismo año, es que el año de 2 hermanas fue muy intenso, la verdad. Entonces... Porque además algunos de los alumnos eran militantes de cierto partido que se llama igual que un diccionario. Entonces eso me trajo algunos problemas. Entiendo. La Larú, ¿sabéis? Entonces, claro, yo siempre intento ser muy inclusiva cuando doy esos temas porque obviamente no podemos negar la existencia de seres humanos. Está feo. Claro. Entonces, cuando les hablo, claro, no, las personas que menstruan, hablo de personas gestantes con capacidad de gestar y otras que no. Porque siempre dicen, no, maestra, querrás decir mujeres. Digo, no, porque hay mujeres que no tienen útero, no pueden gestar. Les cambio de tercio, porque ellos me vienen buscando a ver si me pueden meter la movida trans para crear debate en clase y no sé qué. Digo, no, es que hay mujeres que no tienen útero. Entonces ellas se callan de golpe porque dicen, vale, que me está hablando de otra movida. Y yo en plan, jaja, no, pero bueno. Pero intento siempre ir surcando dentro de lo que me pide el currículum que tengo que dar, porque el currículum tengo que dar educación sexual. Esto es importante, no se puede olvidar. La tengo que dar. Tengo que hablar de métodos anticonceptivos, tengo que hablar de ETS, tengo que hablar de ciclos hormonales y todo eso viene por ley. Otra cosa es que en muchos institutos esto se derive a charlas externas. Pero es cosa del profesor porque entra dentro del currículum. Entonces, claro, yo puedo entender que hay profesores que a lo mejor no tengan mucha idea del tema y prefieran que venga un enfermero o una enfermera a darles la charla a los alumnos, o que le dé vergüenza hablar de estos temas con los alumnos, que esto pasa mucho porque dice, es que los alumnos no me lo van a contar, te lo cuentan. Porque están deseando contárselo a alguien. A lo mejor no lo cuentan en medio de la clase, pero luego te buscan en el patio y te lo cuentan. Porque es eso. Son experiencias. Las experiencias sexuales adolescentes, entre que no saben, lo que saben lo aprenden mal, porque lo aprenden preguntándole a otro que sabe menos. O busca por internet y encuentra por lo que encuentra, porque en las primeras búsquedas no salen cosas decentes. Decente hablando de que información veraz y rigurosa, ¿vale? Sin meternos en movidas morales. Y que le preguntan a los padres, y hay muchísimos padres que hacen así, miran para otro lado y dicen esto, y ya está. Entonces ellos están deseando hablar de este tema, pero deseando. Entonces muchas veces... Y es útil además, ¿no? Claro. O sea, entiendo que después de eso dicen, vale, ya entiendo un poco más de lo que antes entendía. Por lo menos. Es que la primera vez que yo llego a tercero de la ESO y les digo, bueno, chiquis, no sé hasta qué punto es legal que os ponga de tarea que cojáis un espejo y os miréis los genitales, pero es una cosa que tenéis que hacer. Digo, no os lo puedo poner de tarea porque si os preguntan vuestros padres igual me intentan meter en la cárcel, pero es una cosa que yo os recomendaría hacer. Bravo. Porque efectivamente, sí, es que se anima poco a la gente a conocer su propio cuerpo de alguna manera. Y en particular los genitales, porque madre mía, a ver si van a bajar aquí los dioses y nos van a decir alguna cosa. Yo siempre os digo, hombre, tened en cuenta, vosotros habéis visto el montón de movidas que hay de ETS, que cambia la textura, que cambia el grosor, que cambia el tono de piel. Si nunca te has visto los genitales, ¿cómo saben que va a tener algún cambio de estos? Y claro, exacto. Y entonces cuando dicen, claro, y digo, pues ya está, pues ya sabéis, no digáis que os lo he dicho yo.
O sea que por lo que veo, la parte de educación sexual clásica, aunque algunos padres lo tienen todavía como tabú, tampoco te vienen a decirte, es que has dicho pene en clase a mi hijo, Pues ¿no? que... Ese tipo de cosas ya no ocurren. No vienen no. Cuando vienen es como decirle, bueno, es que tú le has dicho que si la masturbación y no sé qué. Digo, pero vamos a ver. ¿Usted ha visto el libro de biología de su hijo? ¿Ha mirado? ¿Ha leído el libro de biología? Yo no digo que salga el currículum. ¿Se ha leído el libro? En el libro lo viene, en el libro todo esto viene explicado, estupendo, vaya, nada más que viene explicado cómo se hace, es lo único que falta. Pero bueno, pero lo demás viene todo. Y hacemos una crítica muy grande. Y yo soy de las personas que siempre me estoy peleando con las editoriales porque no puede ser que 3 páginas de la parte de educación sexual estén destinadas al pene, 3 páginas. Y solamente una al aparato reproductor. O sea, lo que es la vagina y complementos. Porque el clítoris, tanto que... De hecho, yo les he puesto charlas sobre el clítoris, porque normalmente suelo tener más chicas que chicos. Entonces, pues bueno, asumo cosas, pero dentro de lo que cabe, no es bien mal que todos sepan dónde está el clítoris, para qué funciona y todas esas cosas. El último libro que tuve, el del año pasado, que no me acuerdo de la editorial, no sé si era Santillana, bueno, da igual, no vamos a meternos en un lío legal ahora. Pero el caso es que el clítoris venía en una frase en todo el tema. Y como anatomía, en plan, sí, ahí está eso. No venía ni siquiera en un esquema. O sea, rollo, cuando vienen los dibujos, el clítoris no estaba ni marcado. Y digo, yo no sé quién ha escrito esto, pero está claro que alguien que no sabe ni por dónde sopla el viento. Entonces, eso tampoco ayuda, porque siempre dicen, no, es que esto, quien tiene vagina es quien se tiene que preocupar. No. Igual que yo me tengo que saber las 3 páginas sobre el pene, que el resto de gente también se sepa las 3 páginas o las 4 o las que hagan falta, porque se orienta el estudio del aparato reproductor, se orienta única y exclusivamente a la reproducción. Sí, y de movidas afectivos sexuales hay poquísimas, muy muy pocas, y yo las menciono porque me veo un poco en la obligación de mencionarlo, porque hay muchos chicos, muchas chicas que son apartados y que se les trata diferente porque no saben que eso es normal. Entonces yo intento darles la normalidad posible, me salgo un poco siempre del tiesto, pero es que considero que es importante al menos que ellos sepan que tienen un mini espacio seguro para poder hablar con alguien de estos temas. Sí, claro, dices, no viene en el tema, pero acabas de decir que en la ley te dice que tienes que hablar de métodos anticonceptivos. Luego, ahí ya estás dando otra función al sexo. Exacto. Que no es la reproductora. Luego, la propia ley te está diciendo, háblales de esto, ¿no? De funciones distintas. Y luego, como temas transversales, siempre te habla los temas transversales que se quedan relegados a efemérides concretas y ese día hablamos de eso. En los temas transversales se habla de la afectivo-sexualidad, que hay que hablar de otra cosa que no sea lo heteronormativo. Eso viene también como temas transversales y normalmente se deja para el Día del Orgullo, pues mira, a lo mejor el profe guay habla del tema y ya está. Y cuanto antes se normalice es mejor tanto para la salud mental de los alumnos que puedan estar sufriendo algún tipo de acoso por ello, como los que ni siquiera saben que eso existe y a veces lo apartan por mero desconocimiento. Javi, ¿querías comentar alguna cosa también? Sí, bueno, a mí me parece fantástico el enfoque que le das, pero quiero decir que al margen de que sea obligatorio, que yo qué sé, que hay que normalizar y que estas cosas se tienen que saber. ¿Pero es lo habitual entre los profes de biología? ¿O, de los que yo conozco, hay otras personas que normalmente lo que hacen es evitarlo más que aprovechar para enseñarles? De hecho, me pasó mi primer año de enseñanza, cuando estábamos hablando del ciclo hormonal, fui a la farmacia y compré una copa menstrual para enseñarla en clase, para enseñar, mira chiquis, aparte de la compresa y el tampón y las braguitas compresa, que son unas braguitas de algodón que se están poniendo ahora muy de moda porque son más ecológicas que usar 4.000 millones de tampones de plástico, pues digo, estaba la copa menstrual y digo, me la voy a llevar a clase y por lo menos vamos a hablar, ya que vamos a hablar del ciclo menstrual, vamos a hablar de esto. Cuando yo llegué al departamento con mi copa menstrual, me miraron todas en plan, uy, ¿qué te has comprado? Digo, no, si esto es para dar clase. Y me miraron todas en plan, ¿para dar clase? Digo, hombre, no sé si voy a hablar de la regla, que menos que hablar de cosas que puedan utilizar para
para higienizar su cuerpo, por decirlo de alguna forma, porque dentro del temario entra la higiene personal, dentro del temario del aparato reproductor. Es como, si tengo que enseñarle a los niños cómo lavarse el rafe, pues tendré que enseñarle a las personas con vagina cómo aguantarse la menstruación. Esto está quedando asqueroso todo lo que estoy contando, pero bueno, la biología es así, no, ¿vale? No, Esto es... a ver, es lo que hay, quiero decir, nuestro cuerpo hace esas cosas. Es más, mira, voy a aprovechar para momento #sinceridad. Nosotros no somos inmunes a este tipo de sesgos y yo no sé lo que es una copa menstrual. Yo estoy ahora imaginándome que debe de ser algo para recoger el líquido, pero no estoy muy seguro de lo que es. Exacto, es un santo grial que tú te pones, se llama copa porque tiene literalmente forma de copa. Entonces tú lo introduces igual que introducirías un tampón, queda abierto, recoge lo que es toda la caída del endometrio y demás fluidos. Y cuando hay diferentes tallas, porque igual que hay diferentes úteros, diferentes vaginas, hay diferentes tallas, también no es lo mismo la persona que tiene menos flujo que la que tiene más flujo y tal. Cuando tú te lo notas lleno, que eso es lo típico, digo, chicas, esto es un poco prueba y error. Las primeras veces que la uséis, ponéis una compresa debajo por si no os dais cuenta de que ya está llena y os mancháis, pues por lo menos para evitar tener que ponerte a lavar ropa interior, que es un rollazo. Entonces, ir pillando la medida y cuando ya sabes que está lleno, pues te lo quitas. Normalmente se suelen tener dos. Suelen llevar dos. Porque te lo quitas y esa la tienes que lavar la tienes que hervir, porque hay que esterilizarla. Porque al final no deja de ser un plástico. Aunque sea un plástico reutilizable y más maleable y tal, hay que esterilizarlo también, porque no podemos olvidar la flora vaginal, que eso se pega en cualquier lado. Entonces, normalmente se suelen tener dos, una que dejas hirviendo y la otra que es la que te cambias en ese momento. Pero en un momento dado, si no la llevas, la puedes lavar, volvértela a poner y cuando llegas a casa te la cambias y la pones a hervir. Que además trae su cacharrito para echarle el agua hirviendo, en fin, viene todo absolutamente preparado. Está estupendo. Vale, tengo una pregunta ya para ir terminando, porque estamos ya más o menos en la duración habitual, pero llevamos mucho tiempo hablando de biología porque tú eres bióloga y porque ese era el título de este programa, pero tú también das clase de lo otro, de la geología. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Crees que tiene sentido que las dos materias estén juntas? ¿Es un buen matrimonio, entre comillas? ¿Hay geólogos dando biología? ¿Dan bien biología? ¿Das tú bien geología? No sé. Contestando a la última pregunta, no. Pero bueno, lo demás. Yo cuando estoy estudiando me la sopo, si me toca el tema de cristalización de minerales, digo, ¿esto por qué está aquí? ¿Qué está pasando? ¿Y qué movida es esta? Pero es verdad que los temas que tienen que ver con medio ambiente, no puedo hablar de evolución si no hablo de fósiles. Y si no se sabe cómo se forma un fósil ni de qué es una roca sedimentaria, pues no tiene sentido que yo hable de muchas movidas. Es como hablar del movimiento de las placas tectónicas, pues tengo que hablar precisamente de movimientos geológicos internos, de la geosfera, tengo que hablar de muchas cosas que son necesarias para entender el contexto de otras cosas de la biología. Entonces, tiene sentido, pero claro, hay geólogos mal enseñando biología y hay biólogos mal enseñando geología, como es mi caso. Yo, por ejemplo, cuando tenemos la práctica de rocas, yo selecciono estratégicamente las rocas que sé diferenciar. Hay una cantera de rocas en el laboratorio, pero yo cojo las 3 o 4 para enseñarle la diferencia entre ígnea metamórfica y sedimentaria y que no me pillen. Como voy un poco, me lo estudio muchísimo. La semana anterior estoy empollándome con las rocas, en plan, venga, ahí está la diferencia, venga, ya está la estaurolita, no sé cuánto, venga, va, este año me sale. Y llego a la práctica y digo, menos mal que tiene el nombre abajo. Lo paso fatal, lo paso súper, súper fatal. Pero bueno, también me ha pasado de tener compañeros geólogos que me han pedido ayuda para enseñarles evolución a los peques, enseñarles educación sexual, porque poner a un geólogo a explicar cómo funciona el cuerpo humano, podemos entender que es lo mismo que ponerme a mí a enseñar el ciclo de Wilson o el ciclo de las rocas. O sea, igual de perdidos. Así que esa es la dicotomía más complicada, que hay temas que no te queda más remedio que dar, pero no eres experta de hacer lo que puedes. Sí, cuando se juntan dos materias porque tienen alguna cosa que ver, un poco como física y química también, pero que en realidad son muy distintas y que son carreras diferentes, pues este tipo de cosas suceden.
Víctor, creo que querías hacer un comentario. Sí, respecto a esto de que estéis en 2 disciplinas cruzadas. En las OPOs, Nevesu, ¿cuál es la proporción de los temas de biología y geología? Lo digo porque, claro, se entiende que eso ya haremos un programa sobre cómo son las oposiciones y cómo preparan a los profesores. Te dan las dos, ¿no? Para que tú sepas de la tuya. O sea, te prueban cuánto sabes de la tuya y también te preparan un poco para la otra, ¿no? En tu caso, para la geología. ¿Cuál es la proporción de temas? Pues nosotros de los 75 temas... Si bajamos a 70, porque los últimos 5 temas son de física y química, porque yo puedo dar clase de física y química, entonces tengo un tema de la tabla periódica, del átomo, del movimiento y tal. Pero Javi, perdona. Sí. Perdona, tú, en la de física y química hay 5 temas de biología también, ¿no? Sí, pasa lo mismo, porque como son materias afines, en caso de que no haya profesorado suficiente en los cursos, normalmente para los cursos más bajos se usa. Un profesor de física y química puede dar biología y geología en primero de la ESO y un profesor de biología y geología puede estar dando física y química en segundo de la ESO. Así que nos pasa igual, tenemos, no recuerdo cuántos eran, pero del orden de eso, 5 o 6 temas que son de biología y geología. Ya en respecto al resto del temario, pues es como más o menos 1/3 geología, 1/3 biología pura y dura y 1/3 de medioambientales, porque hay que tener en cuenta que medioambientales es una nueva carrera que tiene también mucho que ver en esta asignatura. De hecho, siempre lo he dicho, las personas que han estudiado medioambientales probablemente estén mejor formadas para dar biología y geología que un biólogo o que un geólogo, de dar las dos a la vez, porque es verdad que es una carrera que conviven mucho las dos. Eso es, vive en ese mundo intermedio, ¿no? De hecho, bueno, pues hay gente de física, del departamento de termodinámica, por ejemplo, que también pueden tener cierto solapamiento con medio ambiente. Medioambientales es la Hannah Montana de las ciencias, lo hace todo y lo hacen más o menos bien, hacen lo que pueden, pero abrazan árboles, o sea que... Bueno, Javi y Víctor, no sé si tenéis algún comentario final. No. No, yo por mi parte nada más. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar, por lo menos por hoy. Eso no quiere decir que no vaya a haber segundas, terceras o incluso cuartas partes. A mí cuando me invitéis, yo nada más que tengo que encender el micro, o sea que... Muchísimas gracias por venirte, por dejarte atracar y por contarnos todas estas cosas. A vosotros por invitarme. Y seguro que hablaremos de muchas otras cosas. Gracias, Nevesu. A vosotros, de verdad. Víctor, Javi, muchas gracias por estar en el programa de hoy, en el que habéis hablado menos. Aquí me podéis reclamar vuestra tasa de minutos en el programa. ¿Qué va? Ha sido un placer escucharla. Aquí nosotros no venimos a ser protagonistas, aquí venimos a contar cosas interesantes y hoy lo tocaba Nevesu. Todo lo que los oyentes, profesores de biología puedan sacar de esto, bienvenido sea, para todos. Efectivamente, y yo, como además tengo esta especie de sentimiento de culpa de todos somos físicos y lo que tenemos que hacer es tratar de abrir el campo, pues esto nos ayuda un poco a remediar estas taras que traemos. Nada, muchas gracias a los tres, creo que ha sido un programa muy interesante y muchas gracias también a los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Aquí termina este programa y nos veremos en el próximo cuando hablaremos de otra cosa en De Ignorancia Sí que Sé.